Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré y explicaré un poco algo que debes saber sobre los diferentes tipos de títulos de crédito. Seguramente te estás preguntando, ¿qué son los títulos de crédito? Estos, por definición, son documentos que facultan a su tenedor. No, ese tenedor no. Haremos un pequeño paréntesis para aclarar esto. Un tenedor, en términos de derecho, es aquella persona que es poseedor o titular legítimo de una letra de cambio o de otro documento de crédito, cuyo pago puede exigir en su momento ya sea el portador primitivo o algún endosatario posterior. Pero cuidado con este término, ya que será mencionado más adelante. Una vez claro esto, prosigamos con la definición. Un título de crédito es un documento que faculta a su tenedor para ejercer el derecho literal que se le consigna en los mismos. César Vivante, jurista, abogado y académico italiano, los define como documentos que llevan incorporado un derecho literal y autónomo que se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor a la fecha de su vencimiento. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué me sirven este tipo de documentos? Se puede considerar que los títulos de crédito se crearon para garantizar el cumplimiento de las operaciones mercantiles. Pueden ser una alternativa al dinero en efectivo y hacen más ágil la transferencia y prenda de mercaderías. Ahora hablaremos sobre los tipos de títulos de crédito. Uno de ellos es el endoso, que se define como el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el dominio del título, lo entrega en cobro o lo constituye en prenda. De esta definición ya se aprecia que existen varios tipos de endoso. Es importante distinguirlos por las diferentes facultades que otorgan. Uno de ellos es el endoso traslático de dominio. Quien endosa la letra es el endosante, que hace dueño a quien se la transfiere, que es el endosatario. Otro tipo de endoso es el endoso en garantía o pignoraticio. Este se constituye una prenda sobre el título al entregárselo al endosatario. Pero ojo, otro caso como el del tenedor, prenda no es esta, a la que apuesto que estabas pensando, sino en términos de derecho es algo material que puedes proporcionar como garantía de que sí pagarás. Si el pago no es efectuado, esa prenda puede ser subastada o vendida para así generar el pago, pero que aún no lo entiendes. Si ese es el caso, déjame explicarte con un ejemplo. Pedro, deudor de Pablo, eran hermanos y amigos inseparables, pero las cuentas deben de ser claras, así que le dio en prenda su mototaxi para garantizar la obligación. Cuando Pedro es deudor moroso, Pablo tiene derecho a que se subaste el mototaxi y con el precio que se les ha otorgado se le pague. En caso de que en la subasta no haya interesados, el acreedor prendario también podrá pedir que se le adjudique la cosa en pago de la deuda. Otro tipo de endoso es el endoso en blanco, que faculta al portador para completarlo. Se omite el nombre del endosatario o aparece escrito en favor del portador. Es decir, es aquel en el que aparece solamente la firma del endosante, sin indicación del beneficiario, aunque figure la fecha y el lugar y se haya utilizado algunas de las fórmulas habituales para la registración del endoso. Pero bueno, estando claro en estos temas, hablaremos sobre el aval, que se puede definir como un contrato en el que existe un compromiso solidario de realizar el pago de una obligación a favor de una persona que será la beneficiaria y que recibirá un bien u otro recurso. En un contrato de aval, la persona que se compromete es el avalista y la que solicita el préstamo es el avalado, o en su caso, el deudor. Hablaremos sobre la reivindicación, que designa el acto por el que el legítimo propietario de una cosa que ha sido privado de ella de forma ilícita exige de la persona en cuyo poder se encuentre su restitución, es decir, la devolución, por lo que la reivindicación de los títulos de crédito es el medio legal que tiene quien sufrió la pérdida o robo de un título de crédito para exigir su devolución de aquel que lo posea. Es decir, tú como propietario de un título de crédito decides dar de baja ese título, ya sea el caso, para restituir y darle más tiempo para su fecha de vencimiento,
o que se te ha sido robado, como veremos un poco adelante. Pero la reivindicación no es nada más así porque sí. Para que proceda, es necesario acreditar lo siguiente: la propiedad o legítima posesión del título de crédito a restituirse, que perdió su posesión de forma ilícita, o sea, que se te fue robado. Y por último, que la persona que posee el título está identificada. Esto es demasiado importante, porque nadie puede jugar a ser tú, ni tú puedes jugar siendo nadie. Todos tenemos una identidad. Ahora hablaremos sobre la cancelación de este tipo de títulos. Para entender la finalidad de la cancelación, primero debemos de definir qué se entiende por cancelación o qué representa. Entenderemos por cancelación una institución procesal cambiaria, cuya función consiste en declarar ineficaz el título desincorporando el derecho del título. Es decir, quitando al documento la función representativa y haciendo por ello estéril su circulación posterior, aun en el caso en que el documento físicamente sobreviva y circule. Entonces, la cancelación es un hecho jurídico que resulta útil para proteger los derechos de los tenedores, en caso de robo, extravío o destrucción total de algunos títulos de valor. Nuestra siguiente definición es: ¿qué es el cheque? Este es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, por ejemplo, el titular, extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. Ahora, las letras de cambio. Este es un documento mercantil en el que intervienen varios participantes conectados a través de una transacción que suele ser comercial. Este implica una obligación de pago de una cantidad de dinero determinada en un plazo de tiempo establecido. Ahora veremos qué son las CETES, un tema poco conocido, pero en pocas palabras son los certificados de la Tesorería de la Federación. Estos funcionan como pagarés a plazo fijo, respaldados y emitidos por el Banco de México o el Banjico. Consiste en prestarle dinero al gobierno federal por un plazo determinado y luego recibir un diferencial positivo entre la compra y venta. Cualquiera podría pensar que es una locura darle dinero al Estado y esperar a que te lo devuelva. A diferencia de algunas caridades, los préstamos express o los créditos personales, esta deuda temporal sirve para la construcción, educación y salud, entre otras actividades que mantienen funcionando a esta sociedad. Esta es una forma segura, flexible y garantizada de invertir. Y por último, hablaremos sobre las operaciones de crédito. Estas son negociaciones financieras que importan recibir o prestar dinero por parte de las entidades financieras, de los clientes o a los clientes respectivamente. Son transacciones financieras efectuadas por las entidades que consisten en recibir o prestar dinero de o a los clientes. Se trata de una de las operaciones más comunes que se hacen en las entidades financieras, debido a que presta recursos a sus clientes mediante productos financieros como los créditos, las tarjetas de crédito, los préstamos, entre otros. Estos préstamos se hacen con el compromiso por parte de los clientes de pagar una suma adicional a manera de interés. Ahora por último, estos documentos tienen requisitos, cada uno de ellos tiene requisitos para llenar. No los tomamos en cuenta porque esto es lo básico que deberías de saber de cada uno de ellos y así poder definirlo cuando te pregunten. Sin nada más que agregar, gracias por ver el video.